¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero continuar e insistir con el tema de esas tendencias judaizantes que pueden existir en diferentes facciones del cristianismo. Y quiero mencionar hasta qué punto esto es muy peligroso. Es muy notorio que los evangelios y todos los escritos que están en el Nuevo Testamento buscan de una manera directa o indirectamente mencionar que en Cristo hay una nueva transformación, una nueva tradición religiosa, una nueva religión. Incluso hay un texto muy usado también por los hermanos protestantes: en Cristo Jesús una criatura nueva eres, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente, realmente en Cristo somos una nueva criatura y por lo tanto, nada tenemos que vincularnos, nada, pero nada tenemos que vincularnos con el tema del judaísmo, con el tema judaizante. El Antiguo Testamento está y existe, o el judaísmo o la religión judía estuvo y existió como una etapa de un solo plan de salvación, como si fuera una sola ruta, y el judaísmo fue toda una etapa que fue necesaria en su momento para que en esa primera etapa se gestara y se desarrollara la plenitud de Dios en el Mesías, en el Hijo de Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Una vez nacido el Señor, ya todo lo demás empieza a tener una nueva reinterpretación, una actualización en torno a Jesús. Por eso Jesús menciona claramente: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle su perfecta aplicación, su perfecto entendimiento, su perfecta o su plenitud, como quieras llamarlo. Porque ciertamente Jesús no ha abolido el Nuevo Testamento en el sentido que nosotros los cristianos seguimos creyendo en la importancia y el papel de los profetas, de Abraham, de Isaac, de Moisés. Utilizamos algunas terminologías y de hecho, al menos en el culto cristiano de los primeros cristianos, que es la misa, se empezaron a utilizar algunos elementos del Antiguo Testamento. Más aún, de hecho, la última cena va a partir de un culto, o viene del culto judío, o parte de la tradición y las costumbres judías. De ahí nace la última cena, ¿no? Y sacan un pedazo muy esencial donde Jesús instituye una nueva forma de adoración y en ellas también se concreta su sacrificio. Pero fuera de eso, ya nos vamos dando cuenta que el Nuevo Testamento busca alejarse del judaísmo. Jesús en muchas ocasiones, ahora ya acá hago un paréntesis, no es tanto que Jesús, mientras se empezó a predicar, hubiera una persona al ladito de Jesús que empezaba a tomar notas así: a ver, Jesús, ¿puedes repetirlo? No fue así. Toda la transmisión del Evangelio fue oralmente. Jesús habló oralmente, los apóstoles escucharon, por lo menos tal vez Mateo y algún otro apóstol puso por escrito las palabras que empezaba a recordar, a poner en práctica. Ya después, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, perdón, el Evangelio de Lucas o el de Marcos, ya era lo que escucharon de los apóstoles todavía. Entonces, naturalmente los escritores del Nuevo Testamento empezaron a imprimir dentro de lo que Jesús realmente dijo un contexto, un aditivo interpretativo cristiano. Buscaba, por lo tanto, el contenido cristiano alejarse del judaísmo. Por ejemplo, probablemente Jesús dijo tal cosa, ¿no? Pero los escritores del Nuevo Testamento quisieron imprimir en los textos el, el profundo sentir y el deseo de la transmisión de Jesús. De una u otra manera, confirmar que Jesús era verdadero Dios, verdadero hombre, que Jesús traía la salvación, que Jesús es el verdadero Mesías, y que Jesús venía a salvar a todo el género humano, empezando por los judíos y también al mundo entero. Finalmente, hay una, hay una connotación muy fuerte de alejarse de la circuncisión, de alejarse del Shabbat,
de alejarse de costumbres del Antiguo Testamento, de alejarse del templo, de la estructura que tenía el Sanedrín, de la estructura que tenía el sumo sacerdote y el sumo sacerdocio en ese entonces, etcétera, 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 ¿no? Del deseo de vincularse con el templo, y sin el templo nada se podía hacer, porque el templo es o era el corazón, porque ya no existe el templo, era el corazón de la fe judía. Sin el templo judío no había judaísmo, porque de ahí nacía todo. De ahí se desenvolvía todo, ¿no? Entonces, un pueblo de Israel sin templo, pues no es judaísmo. Y ese es un tema muy importante. Desde mi óptica, el judaísmo tuvo una razón de ser, y con la destrucción del templo, que fue en el año 70 por el emperador Vespasiano o el general Vespasiano, acabó una era del judaísmo. Los judíos que existen ahora, pues en verdad muy poco o casi nada tienen que ver con el pueblo de Israel original, que comienza desde Moisés hasta la destrucción del segundo templo. ¿Por qué? Porque fueron personas que, o sea, después Israel se fue creando políticamente y ingresaron personas que adoptaron esa óptica judía de antaño, con una interpretación más complementaria, y más aún el judaísmo de ahora busca de una u otra manera desprestigiar el cristianismo y quitarle la categoría de Mesías que tiene Jesús para el cristiano. Entonces, más aún me atrevo a decir, una persona anticristo, el anticristo es aquella persona que se opone al Cristo. Y yo les voy a dejar en la descripción de este video tantos canales y tantas fuentes judías que están empezando ahora, que hablan tan horrible del Mesías, ¿no? Y lo hablan como si estuvieran tan seguros y teniendo la razón, y nada de eso es verdad. Entonces yo les invito, amigos, adventistas, testigos de Jehová, evangélicos, que se vayan alejando de las costumbres judías. He escuchado, no sé, hay un fuerte deseo de amar sobremanera a Israel. Hay que alabar el pueblo de Israel. Hay cristianos que empiezan a utilizar la kippah. Hay cristianos, incluso en la iglesia católica hay una corriente que ha hecho de la misa con elementos medio judíos. Están utilizando otra vez esos candelabros y tantas cosas, que ya nada tenemos que ver los cristianos con eso. El Sabbat era consecuencia o era parte del rito que generaba el hecho de circuncidarte. Una persona que no se circuncidaba no tenía razón de celebrar el Sabbat ni ninguna fiesta judía. Lo mismo pasa en el cristianismo. Una persona que no se bautiza, pues no tendría por qué involucrarse con la vida del cristianismo. Pues igual, si es que nosotros, que somos cristianos y nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya nos hemos bautizado y somos unas nuevas criaturas en Cristo, y no nos hemos circuncidado, entonces no hay sentido que revaloremos el Sabbat, ni con un sentido cristiano, ni con un sentido judaizante, ni por nada del mundo. El Nuevo Testamento va a mencionar en algunas oportunidades que los apóstoles van a una sinagoga no para celebrar el culto judío, porque ellos se dan cuenta de que nada tienen que ver con el judaísmo, ¿no? Más aún, la gran controversia es: ¿los griegos deberían también circuncidarse? La iglesia en Hechos de los Apóstoles dice: no, nada tenemos que ver con los judíos, nada de circuncisión. Incluso el libro del Apocalipsis habla duramente y severamente con los judaizantes, ¿no? En las primeras comunidades cristianas. Entonces, amigos, no le demos tanto protagonismo a un pueblo que ya tuvo su época y que tuvo su razón de ser, y efectivamente fue el pueblo de Dios. Pero no significa que el pueblo de Dios ha desaparecido, sino que el pueblo de Dios continúa en la figura de Jesús, en la persona de Jesús, en la misión de Jesús. Y de hecho, eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Eh, las personas que aman mucho el Sabbat, que aman mucho la circuncisión, cristianos que usan kippah, cristianos que, no sé, que revaloran demasiado el judaísmo, y que hay que alabar al pueblo de Dios, y que Jehová, y que Yahvé, etcétera, etcétera, etcétera. Y
incluso sus cultos protestantes son una mezcla de cosas del Antiguo Testamento. Hay templos que se parecen al templo de Jerusalén que existió, ¿no? Entonces, le hacen un gran daño al cristianismo. Yo les voy a mencionar a estas personas, estos creadores de contenido que le hacen tanto, hablan tan mal del cristianismo, dicen que Jesús no es el Mesías, empiezan a hablar pura apologética anticristiana. Esta gente que ama a Israel, que piensa que el pueblo de Israel, que el cual ellos viven, es el mismo que el que se destruyó hace 70 años, cosa que no es cierto, lo hablaré en otro video. este, Son gente que también son unos anticristos, ¿no? Porque van en contra de Cristo, van en contra de la predicación de Cristo, van en contra de reconocer que Jesús es el Mesías Salvador de todas las personas, ¿no? Entonces, no vaya a ser que existan cristianos que imiten esas acciones de los judíos. El nuevo culto cristiano ya nada tiene que ver con el sábado, y es por eso es que se empieza a celebrar el domingo. Y de hecho el cristianismo empieza a formar su propia liturgia, sus propios libros, su propia teología, su propio contenido, su propia organización, su propio modo de dar culto, su propio modo de hacer sacerdocio, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la iglesia, que es el pueblo de Dios, va a ser la continuidad de lo que fue en el Antiguo Testamento. Si antes habían profetas, pues en el Nuevo Testamento pues también tendría que haber los apóstoles que tendrían que continuar la misión de la palabra de Dios. Si habían 12 tribus de Israel, pues en el Nuevo Testamento estaban los 12 apóstoles, que eran, digamos, esa continuidad del pueblo de Israel en las 12 tribus. Si en el Antiguo Testamento había un día de culto que era el sábado, pues en el Nuevo Testamento también debería haber un nuevo culto que ya nada tiene que ver con el sábado, sino con el domingo. Si en el Antiguo Testamento había un sacerdocio, pues en el nuevo también debe haber un nuevo sacerdocio. Si antes había un templo, pues en el nuevo también debe haber un templo, pero ya no una estructura geográfica, una estructura arquitectónica donde todo va en torno a ello, ¿no? O sea, y tarde o temprano eso iba a pasar, ¿no? A gran diferencia que nosotros los cristianos adoramos a Dios en espíritu y en verdad, no necesitamos poner nuestra esperanza en una estructura, en una cosa arquitectónica para confirmar nuestra fe, ¿no? Es como pensar que, no sé, si no rezamos a Dios direccionando nuestra mirada hacia donde está el Vaticano, ¿no? La iglesia de San Pedro en el Vaticano, no cumplimos un precepto. O sea, imagínense, ¿no? Algo así de absurdo sería, ¿no? Por eso es que el culto cristiano se puede hacer en cualquier parte del mundo, en espíritu y en verdad. No necesitamos direccionarnos al templo de Jerusalén porque ya no existe tampoco. Entonces, amigos, por ahí va un poco el sentido de este video. No nos vinculemos con el judaísmo, nada de judaizantes, nada de shabbats, nada de sábados, nada de circuncisiones ni costumbres judías, ¿no? Ay, que no puedo comer carne porque en tal texto del Antiguo Testamento, ay, que hay que cumplir el sábado porque Jesús en Éxodo, perdón, Yahvé o Jehová en el Éxodo dijo tal cosa. Ay, yo no tomo café porque no sé qué, ay, yo no como carne porque no sé qué, ay, no sé qué cosa porque no sé qué. Entonces empezamos a entender nuestro cristianismo con la óptica y con la razón de ser que era útil en su momento en el Antiguo Testamento. Pero nosotros los cristianos rompemos con ese vínculo y más bien es una continuidad. Acaba un periodo e inicia otro. Yo no diría que son dos religiones, sino más bien es una sola religión, un solo camino de salvación que inicia con el pueblo judío y se desarrolla con el cristianismo. Así que gracias por tu atención, paz y bien.